Obviamente era una escena de terror. Tenía yo el prospecto de fallecer en 2 semanas o ser alimentada el resto de mi vida por medio de un tubo. Jacqueline Ruiz nació en la Ciudad de México y a los 7 años de edad, su familia se mudó a un pequeño pueblo. De ir de la Ciudad de México a ir a uno de los pueblos más pequeños de 6,000 personas fue realmente un shock para mí, para mi vida, y me refugiaba en los libros desde pequeña y soñaba despierta. Así como los libros impactaban su vida, Jacqueline soñaba con impactar las vidas de otros. Sin embargo, la tragedia y las dificultades iban a desafiarla desde muy temprana edad. Estábamos en la plaza del pueblo y eufóricamente las personas empezaban a llegar a mí y me decían, tu casa se está quemando. Conforme nos fuimos acercando, vimos cómo la casa se consumía por el fuego. Mi mayor preocupación era que no se quemen mis libros. Y obviamente era una escena de terror, de una casa de terror. Muchas de las cosas que teníamos se quemaron, incluyendo la mayor parte de los libros. Pero algo extraordinario ocurrió cuando entramos a la casa después de que ya el fuego había sido apagado. En medio de esa oscuridad sentí yo como una luz. Y dije, si yo ya sé lo que dicen esos libros, entonces ahora lo que tengo que hacer es hacer que todo lo que dicen esos libros se hagan realidad. A los 14 años, se mudó con su familia a los Estados Unidos. En un mundo de oportunidades, comenzó rápidamente a estudiar inglés y alemán. Luego, inició sus estudios universitarios, pero fueron interrumpidos cuando su padre decidió regresar a México y divorciarse de su mamá. Esto causó que Jacqueline tuviera que trabajar para ayudar a su familia mientras hacía lo imposible por continuar sus estudios. Pero el capítulo más oscuro de su historia estaba a punto de comenzar. Con tan solo 21 años. Y yo fui a mi primer estudio de Papa Nicolau. Mi doctora me habla por teléfono y me dice, tienes que ser operada inmediatamente porque tienes cáncer. Me dijeron que era muy probable que no iba a poder tener hijos. Eso fue devastador para mí. Pese al trágico diagnóstico, Jacqueline siguió aferrada a sus sueños y continuó con sus estudios. Al poco tiempo, conoció a su esposo y a pesar del pronóstico médico, dio a luz a su primer hijo. Con las esperanzas renovadas, Jacqueline fundó su propia agencia de mercadeo. Pero unos meses más tarde, su diagnóstico médico empeoró. Nuevamente, sus sueños se veían amenazados. Particularmente a los 23 años, tuvieron que reconstruirme completamente el sistema digestivo y tenía yo el prospecto de fallecer en 2 semanas o ser alimentada el resto de mi vida por medio de un tubo. Yo tenía un bebé de 5 meses, me iba a graduar del colegio, tenía mi empresa que tanto había soñado, a lo cual le respondo al doctor, le quiero pedir de favor que me deje salir el jueves en la mañana porque en la tarde tengo exámenes finales y me voy a graduar con honores. Yo llegué a mis exámenes con una chaqueta larga, nadie sabía que yo estaba luchando por mi vida. Hice mis exámenes y en efecto, me gradué con honores. Entonces yo lo que sentí en ese momento era gratitud. O sea, me plantaba en ese momento, en esa circunstancia, y empezaba a hacer un inventario de las cosas de gratitud. De hecho, Dios siempre ha estado en el epicentro de mi vida. Le pregunté, ¿por qué me dejaste vivir? Y Él me dijo, para servir a los demás. Victoriosa con su título universitario, ahora debía enfrentar su enfermedad. Tras una serie de complejos tratamientos e intervenciones quirúrgicas y su confianza en Dios, Jacqueline logró sobreponerse. Dentro de mí sentía un espíritu de servicio, sentía las ganas de salir adelante y yo sabía que mis ideas serían revolucionarias. Yo sabía y sentí en mi corazón que yo podía servir a los demás. Con más convicción que nunca, Jacqueline decidió convertirse en una fuente de inspiración y ayuda para los demás. Fue así que, luego del nacimiento de su segunda hija, comenzó a enfocarse en esta nueva meta. Mi más grande sueño era escribir un libro. No tenía ni idea de qué, pero por muchos años yo ya escribía muchos diarios.
En una ocasión, uno de los clientes con los que estaba trabajando me dice: Jacqueline, te quiero invitar al desayuno, a ser la ponente, pero esta vez no quiero que hables de mercadotecnia, no quiero que hables de nada, quiero que hables de tu vida. Me tuve que convencer para hablar de mi historia, pero me empecé a dar cuenta que la gente se inspiraba con la historia. Jacqueline publicó su primer libro y su vida cambió radicalmente. Volvió a estar rodeada de libros, pero esta vez de 25 títulos de su autoría, y como fundadora de una casa editorial donde ya ha ayudado a más de 100 personas a escribir y publicar sus propias obras. También creó una fundación con la que ha asistido a más de 200 jóvenes hispanas a descubrir y realizar su visión de vida. Jacqueline inspira con su vida, con sus obras y también con sus palabras. Todos los días decido ponerme al servicio de los demás, decido hacer que la gratitud fluya por cada célula de mi cuerpo, independientemente de lo que vea a mi alrededor el ecosistema. Puedes empezar de donde estás, puedes empezar de este momento de la situación más horripilante, la situación más terrorífica, puedes empezar con ese granito de gratitud en tu corazón.